Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. La inmigración está en todas partes: titulares, discursos políticos, debates acalorados en redes sociales. Las imágenes de caravanas, barcos y fronteras saturadas provocan reacciones intensas: miedo, compasión, enojo, esperanza. Pero antes de perdernos en bandos y opiniones, hay una pregunta que rara vez se hace: ¿qué dice Dios sobre el trato al extranjero? La Biblia no empieza hablando de aduanas ni muros, sino de algo mucho más profundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto significa que el planeta entero, sus tierras, mares y pueblos, pertenecen a Dios. Ningún gobierno, por poderoso que parezca, tiene autoridad absoluta. Todos vivimos como huéspedes bajo la soberanía de Dios. Incluso Israel, a quien Dios entregó la tierra prometida, recibió una advertencia clara: la tierra mía es, pues vosotros sois forasteros y peregrinos para conmigo. El pueblo escogido debía recordar que también era extranjero ante Dios. Ese recordatorio no era poético, era la base de su ética hacia los demás. Por eso, cuando Dios ordena: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, no está apelando a un sentimiento, sino a la memoria histórica y a la obediencia. Dios les dice: no repitan la opresión que ustedes mismos sufrieron. Sin embargo, la Escritura tampoco describe un escenario de caos sin reglas. El extranjero podía habitar en Israel, pero debía someterse a la misma justicia que el israelita. Una misma ley tendréis para el natural y para el extranjero. La hospitalidad y la compasión no anulaban el orden, lo reforzaban. Este sistema unía dos principios inseparables: compasión, porque todo ser humano es portador de la imagen de Dios, y responsabilidad, porque vivir bajo su cuidado implica respetar sus leyes. En otras palabras, en la economía de Dios, el trato al extranjero, a la moda política del momento ni a la buena voluntad ocasional, es un mandato que nace de su carácter, justo, misericordioso y santo. Antes de entrar en el terreno espinoso de las políticas migratorias modernas, necesitamos recuperar esta base. Porque si olvidamos que la tierra y sus habitantes son de Dios, caeremos en uno de los dos extremos: la dureza sin compasión o la compasión sin justicia. Así que la pregunta no es solo ¿qué hacer con la inmigración?, sino ¿cómo vivir recordando que todos somos, en última instancia, extranjeros y peregrinos en el mundo de Dios? Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, el gobernador romano le dijo: ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y para crucificarte? Y la respuesta de Jesús fue directa: ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuere dada de arriba. Con estas palabras, Jesús nos recuerda algo crucial: toda autoridad humana es limitada y está sujeta a la autoridad de Dios. Por eso, cuando las leyes de los hombres chocan con las leyes de Dios, la Biblia es clara: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No se trata de rebeldía caprichosa, sino de reconocer que la autoridad suprema pertenece al Creador. En tiempos bíblicos, Roma controlaba las fronteras, imponía impuestos abusivos y usaba la ley para mantener sometidos a los pueblos. Hoy, el Estado moderno no es tan diferente. Dicta a quién puede cruzar una línea imaginaria, a quién se le permite trabajar y bajo qué condiciones alguien puede existir legalmente en un lugar. Esto no es libertad, es opresión organizada. Cuando hablamos de libre circulación de las personas, no hablamos de caos, sino de un principio que viene del diseño de Dios. Él creó un planeta para toda la humanidad, no parcelas absolutas de control político. Sí, la Biblia reconoce la existencia de naciones y culturas, pero nunca otorga al Estado el derecho moral de anular la dignidad y la movilidad de una persona hecha a su imagen. El problema es que muchos creyentes han malinterpretado pasajes como Romanos 13 para justificar obediencia ciega a cualquier ley.
Pero ya hemos hablado de lo que realmente significa. Pablo describe a las autoridades como ministros de Dios para bien. Cuando esas autoridades actúan para el mal, oprimiendo, discriminando o violando mandatos de Dios, dejan de cumplir ese rol legítimo. Muchos pueden estar pensando, el problema no es la inmigración, sino la inmigración ilegal. Sin embargo, en Santiago 4:12 se nos declara, solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Al aseverar que una persona es ilegal por no cumplir las leyes injustas y antibíblicas del Estado, es añadir burocracia, sistemas y leyes a los mandatos de Dios, lo cual, si no lo saben, está prohibido. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Esto puede parecer que simplemente se trata de una preferencia política, pero en realidad estamos jugando con algo mucho más serio. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Y aquí viene un principio espiritual que deberíamos temer. Con la medida con que midáis, os será medido. Si pedimos leyes duras y trato injusto para los extranjeros, no nos sorprenda que un día experimentemos la misma dureza. Pensemos en un ejemplo. Si apoyamos que el Estado encierre, deporte y limite el sustento de un inmigrante solo por su origen, ¿qué pasará cuando, en un cambio político o social, seamos nosotros los indeseables? Lo que sembramos en nombre de la seguridad o el orden se nos puede devolver con creces. Dios nos mide no solo por lo que hacemos, sino también por lo que aprobamos que se haga. Y si el dueño de toda la tierra ordena acoger y tratar con justicia al extranjero, ¿quiénes somos nosotros para oponernos en nombre de una ley humana? La ley de Dios está por encima de cualquier constitución, decreto o frontera, y cuando llegue el día en que nuestras convicciones choquen con las reglas del Estado, tendremos que decidir de qué lado estamos, porque no hay término medio, o servimos al reino de Dios, o rendimos pleitesía a un sistema que oprime lo que Él ama. En muchos debates contemporáneos se pinta a la inmigración como algo peligroso, desestabilizador, casi apocalíptico. Pero si miramos la historia, descubrimos algo sorprendente. Las fronteras abiertas han sido caldo de prosperidad. Durante la gran ola migratoria a Estados Unidos entre 1850 y 1920, el país experimentó un auge sin precedentes. Más ingresos, innovación, industrialización, urbanización y hasta mayor acceso a la educación. Algo similar se vio en América Latina. La inmigración multiplicó su desarrollo económico a largo plazo. Las naciones que abrazaron la movilidad humana florecieron. La clave no está en restringir fronteras, sino en aplicar justicia, tal como Dios manda. En el pasado, un asesino era castigado de inmediato. Una justicia cruda, sí, pero clara, pública, evitando que el mal se propague. Hoy, muchas veces, los estados encubren o protegen al culpable por razones de conveniencia política o de imagen. Un ejemplo clave es el escándalo británico de las grooming gangs, bandas de abuso infantil. Durante años, cientos de niñas fueron abusadas y traficadas por hombres de Medio Oriente, y las autoridades, temerosas de ser acusadas de racismo o de alterar la cohesión multicultural, dejaron que los perpetradores impunes siguieran haciendo daño. Incluso perseguían y censuraban a quienes exigían justicia. Y como este ejemplo hay miles en todos los países del mundo. El problema no es la libre circulación de personas. El problema es que el Estado persigue al bueno y protege al malo. Si realmente aplicáramos la ley de Dios, donde el violador y el asesino deben pagar esa deuda con su vida sin importar su etnia, religión o estatus, los inmigrantes no vendrían con la mentalidad de destruir o desestabilizar. Vendrían respetando a la comunidad, sabiendo que la justicia divina y moral prevalece. En lugar de verlos como amenazas, los veríamos como bendiciones potenciales, dignos de respeto y cuidado. Cuando el Estado falla en castigar el mal y encubre al delincuente, siembra desconfianza, resentimiento y caos. Pero cuando aplica justicia verdadera, la movilidad humana no solo deja de ser una crisis, sino una oportunidad. Bajo el gobierno de Dios no hay extranjeros indeseables, solo personas llamadas a vivir bajo su ley de justicia, y cuando esa ley gobierna, la nación prospera junta.
Si miramos la inmigración actual solo como un fenómeno espontáneo, parece que los gobiernos son simplemente incompetentes. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el caos no fuera un accidente, sino parte de un plan? La historia nos enseña que el desorden descontrolado es una herramienta política poderosa. Cuando las naciones se enfrentan a problemas enormes, delincuencia, inseguridad, colapso social, la gente se desespera por una solución, cualquiera que sea. Y aquí es donde entra la trampa. Primero crean el caos, luego ofrecen la cura. En la Agenda 2030 y otras estrategias globalistas se habla de movilidad humana y sociedades inclusivas con un lenguaje bonito, pero detrás hay políticas que no solo permiten el descontrol, sino que lo alimentan. En Europa, las olas migratorias han generado tensiones culturales, aumento del crimen y fragmentación social. En América Latina, el flujo de refugiados políticos ha sido aprovechado por redes criminales y gobiernos para distraer de sus propias corrupciones. En Estados Unidos, las políticas fronterizas de hoy no tienen el mismo espíritu de oportunidad del pasado, sino un aire de manipulación política. ¿Por qué? Porque mientras la población discute sobre ellos y nosotros, los verdaderos responsables se esconden. El Estado y sus élites redirigen la ira del pueblo contra el inmigrante, para que nadie mire a los políticos corruptos, a las leyes injustas, ni al saqueo económico que ellos mismos han causado. Pero el objetivo final no es simplemente que peleemos entre nosotros, es preparar el terreno para el control absoluto. Cuando el caos se vuelve insoportable, cuando haya más violencia, más crisis económicas, más desconfianza entre comunidades, saldrán con su gran solución, un sistema de control total. Puede ser vigilancia masiva, identificación digital obligatoria, restricciones de movimiento o incluso la centralización global de las leyes bajo organismos supranacionales. Y la gente lo aceptará, porque tendrá miedo. Dirán, al fin, algo de orden, sin darse cuenta de que han entregado su libertad a cambio de una jaula dorada. Este es el patrón que ya hemos visto en la historia. Problema, reacción, solución impuesta. Y esta vez la solución será distópica. Por eso debemos oponernos antes de que sea demasiado tarde. No se trata de rechazar la inmigración, sino de denunciar y frenar el uso del caos como herramienta de manipulación. Debemos mantener los ojos puestos en el verdadero enemigo, el sistema que persigue al justo, protege al malvado y se aprovecha del miedo para aumentar su poder. Si cedemos, el próximo capítulo no será un regreso al orden justo y libre que Dios quiere, sino un mundo donde cada paso, cada palabra y cada relación esté vigilada y controlada. El caos es solo el prólogo, la distopía es el plan final. Ante el caos, la injusticia y la manipulación, la pregunta inevitable es, ¿qué debemos hacer? La respuesta no empieza con una estrategia política, sino con obediencia a Dios. La Biblia nos llama a vivir con una hospitalidad activa. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Abraham recibió a 3 extraños en su tienda y les ofreció comida y descanso. Lot, a pesar del peligro en Sodoma, protegió a 2 visitantes. En ambos casos, lo que parecía un simple acto de hospitalidad era en realidad una cita divina. En Cristo no hay distinción entre nacionalidades cuando hablamos de valor y dignidad. Ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto no borra nuestras culturas, pero sí derriba cualquier muro que impida amar y servir al prójimo. Jesús mismo lo dejó claro en la parábola del buen samaritano. El verdadero prójimo no es quien comparte tu idioma, tu religión o tu pasaporte, sino quien se detiene a ayudar cuando otros pasan de largo. El samaritano cruzó barreras históricas y culturales para salvar una vida. Nuestro Señor también nos da un estándar eterno. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando acogemos a un extranjero, lo hacemos como si estuviéramos recibiendo a Cristo mismo, y cuando lo rechazamos o maltratamos, no es solo a esa persona a quienes despreciamos. Además, la Escritura nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Si vivimos conscientes de que somos peregrinos, no caeremos en el nacionalismo idólatra ni en el miedo al otro.
Aprenderemos a ver la inmigración no como una amenaza automática, sino como una oportunidad para mostrar el reino de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer concretamente? Amar al extranjero, sin ingenuidad, pero con justicia y compasión. Denunciar y resistir leyes injustas, aunque eso signifique ir contra la corriente. Proteger a los inocentes y confrontar al mal sin importar quién lo cometa. Rechazar la narrativa de división que nos quiere enfrentar entre nosotros mientras el verdadero enemigo, el sistema opresor, sigue intacto. El plan de Dios no es una utopía política, es un reino donde la justicia y la misericordia van de la mano. Y tú y yo estamos llamados a ser embajadores de ese reino aquí y ahora. Si dejamos que el miedo y el odio guíen nuestras decisiones, caeremos en la trampa del plan distópico. Pero si respondemos con hospitalidad, justicia y amor activo, estaremos obedeciendo al Rey que tiene toda autoridad sobre la tierra y sobre sus habitantes. El mundo quiere que veas a los extranjeros como invasores. Dios quiere que los veas como prójimos. El mundo quiere que esperes una solución desde arriba. Dios ya nos dio la solución, su ley, su justicia y su amor en acción. La pregunta es, ¿de qué lado vas a estar? Ya es hora de decidir. Si te gustó este video, puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole me gusta y compartiendo el video para llegar a más personas.